Un diputado del Frente Amplio Uruguayo, Luis Gallo, es médico cirujano pediátrico, además integra la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados del Uruguay y lo estamos viendo ya por Zoom. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Buen día, un gusto para nosotros estar compartiendo con ustedes esta mañana. Bueno, lo mismo digo. Luis, la primera pregunta que le hago. ¿Ustedes ya consideran que estas cifras que tiene Uruguay, que son admirables para un país que no hizo una cuarentena obligatoria, van a quedar así o corren todavía riesgo de que en algún momento se infecte la población como ha ocurrido en casi toda Latinoamérica? No. Estamos con temor y trabajando diariamente, tomando medidas porque esto no termina acá. Si bien estamos muy contentos con las medidas que hemos tomado, y creo que fueron acertadas, el gobierno tomó medidas rápidas y contundentes y la población acompañó estas medidas, no estamos pensando que esto ya se acabó para nosotros. Todos los días tenemos informes, todos los días trabajamos sobre el tema, previendo. Ahora viene, como ustedes saben, la temporada turística, la temporada de verano, donde el sector turístico ha sido uno de los sectores más afectados, el sector hotelero, el sector de servicios, fundamentalmente en la zona balnearia. Sabemos la dependencia que tenemos con Argentina, con todos nuestros hermanos argentinos en el tema turismo, y bueno, son desafíos importantes. El gobierno está estudiando seriamente los protocolos a crear, porque una apertura de las fronteras en este momento, sabiendo la situación que está atravesando Argentina y Brasil en el tema de la pandemia, podría ser catastrófico para nosotros. O sea que seguimos siempre tomando medidas y con mucha cautela. Bueno, en este aspecto, Luis, espero explicarme lo que le quiero decir. A veces es difícil esto. Algunos señalan que el hecho de que no se contagien mucho los uruguayos tiene que ver con que la gente cumple con las medidas de distanciamiento social, pese a que no son obligatorias, no lo hace. Distanciamiento social, barbijo, etcétera, etcétera, lo cual los mantiene alejados de los focos de contagio que se produce sobre todo de persona a persona, ¿verdad? Pero por otro lado dicen que se puede llegar a producir, fruto de que no es una cuarentena cerrada, que la gente esté obligada a estar en las casas y demás, como una reacción natural de los cuerpos, he leído, de manifestar anticuerpos ante la enfermedad, de todo, producto de que sigue habiendo movilización de gente. ¿Cómo lo ve usted? Porque la verdad que es un fenómeno curioso el que pasa en Uruguay. Usted tiene en Argentina, en Chile, en Brasil, ahora mismo en Paraguay, subiendo los casos, Bolivia, en todos lados, menos en Uruguay. O sea, ¿a qué lo atribuye? Yo creo que son varios factores lo que juegan acá. El primer factor, para mí, fundamental, es que somos 3,5 millones de habitantes en todo el país. Entonces, eso, obviamente, somos el país más pequeño en población de América, eso creo que influye. El segundo aspecto que para mí es muy importante, si bien en otros países hay, el estar vacunado contra la BCG en forma obligatoria desde hace más de 60 años en el país, yo creo que también es una cosa que ahora, en estos días, hay estudios científicos que retomaron el tema de la BCG, que puede ser importante. Obviamente la responsabilidad del pueblo uruguayo es muy importante. Si bien se actuó con libertad, cada ciudadano podía hacer lo que quería, no había una restricción como había en Argentina, una cuarentena obligatoria. Hoy por hoy es muy difícil ver gente en la calle sin tapaboca. Es como forma obligatoria cuando uno sube al transporte colectivo usarlo permanentemente. Prácticamente cuando uno va al supermercado ya no puede ir más en pareja, solamente dejan entrar a una sola persona del grupo familiar, siempre con tapaboca. Digo, el tapaboca vino para quedarse. Yo creo que del tapaboca no nos hablamos más. El distanciamiento social, uno ve las colas y la gente lo respeta, porque esa es la otra. Podrán haber medidas, como en el caso de Argentina, obligatorias, cuarentenas obligatorias, resoluciones obligatorias con respecto a cómo proceder en un shopping, en un mercado. Bueno, acá se respeta. Yo creo que todas esas medidas y los protocolos, cada paso o cada apertura que tuvo el gobierno uruguayo en la apertura de los comercios, de los restaurantes,
somos el único país, creo, de América Latina que tiene abiertos los teatros, por ejemplo, y los cines. Pero son todos con protocolos estrictos y un cumplimiento, yo diría que ejemplar de la ciudadanía, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, 4 o 5 fiestas que están prohibidas. Las fiestas con más de 15 personas están prohibidas, y en Punta del Este han habido 3 o 4 fiestas esta semana donde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud Pública, bueno, han aplicado multas severas y han detenido a una persona, por ejemplo, que se ha escapado. Hay solo un detenido por esta causa, un paciente que vino de Buenos Aires justamente, que estaba en cuarentena y salió de la cuarentena estando contagiado, y bueno, fue denunciado y fue detenido por la policía. Pues yo creo que es multifactorial el hecho de que Uruguay esté como esté, pero sin bajar, porque por ahora tenemos un control epidemiológico muy importante y un seguimiento de cada paciente, de cada hisopado positivo. Tenemos un seguimiento y se cuarentena todo el núcleo familiar y las personas que estuvieron en contacto, y por ahora se puede mantener. Para que ustedes tengan ideas, en Uruguay desde que se declaró la emergencia sanitaria tenemos 1.813 casos. No, Hoy tenemos 290 activos, ayer teníamos 312, pero hoy tenemos 299 casos activos. Estamos hisopando más o menos al 10% de la población. Ayer se hicieron 1.800 hisopados con 24 positivos. Entonces, mientras que esto se mantenga dentro de esta burbuja, digamos, se puede contener. Luis, sabemos que en cualquier momento se puede disparar esto. Sí, Luis, me parece bien que usted señale eso, la posibilidad de que eso se dispare y que estén siempre alerta y no canten victoria. Siempre. Pero yo quería hacerle un señalamiento positivo que casi se lo voy a decir con emoción, porque es lo que me provocó escucharlo a usted hablar de las medidas que toma el gobierno, etcétera, etcétera, como las medidas que toma un país entero unido en esto. Esa es la sensación que yo tengo. Le voy a preguntar. Porque usted es del Frente Amplio, usted es opositor al gobierno. Y sin embargo habla, y a mí me da la impresión de que estoy hablando con un funcionario del gobierno, como que en esto no hay grietas entre ustedes, como que han tomado una unidad. Es el país contra el coronavirus, digamos, y no fracciones. Acá en Argentina es imposible eso. Que un opositor hable bien del gobierno y viceversa, es algo que yo no recuerdo, ya no sé cuánto tiempo hace que no escucho. No, en este tema no hay fisuras. En otros obviamente puede haber. Digo, la grieta que hay en Argentina en este momento, o que está haciendo la grieta hace unos cuantos años, en Uruguay ese tipo de grieta no se ve. De todas maneras, uno de los éxitos que ha tenido este gobierno es porque el gobierno del Frente Amplio en estos 15 años dejó un país con un sistema de salud, un sistema sanitario fortalecido. Sin ese sistema sanitario fortalecido esto no sería posible. Y los dejó saneados. Entonces, tampoco, si bien acompañamos las medidas, estas medidas son posibles. Tenemos un sistema de salud público fuerte, fortalecido, un sistema de salud privado fortalecido, un sistema nacional integrado de salud que fue acompañado por todas las fuerzas políticas en el momento de la realización. Y tenemos un ida y vuelta continuo con el ministro. Digo, cada vez que el ministro va a tomar una acción, les pongo un ejemplo, surgieron en 2 centros de salud 2 focos de COVID, e inmediatamente se tomó la decisión de que todo paciente en Uruguay, en la zona metropolitana, perdón, en Canelones, Montevideo y Maldonado, que se interne, tiene que tener hisopado obligatorio. O sea que un paciente internado es igual a un hisopado. Y son medidas que tomamos en forma conjunta con el ministro. El ministro ha tenido la deferencia que cada vez que toma una decisión consulta a la oposición. Y en ese sentido y a pesar de todo eso, estoy diciendo que ahora estamos votando el presupuesto nacional. Usted se da cuenta que en el presupuesto nacional hay muchos chisporroteos en distintos incisos, en distintas áreas del gobierno, o sea que tenemos somos una oposición responsable, pero en el tema sanitario ahí somos un solo corazón y trabajamos en forma conjunta. No se vería de otra manera esto. Luis, le agradezco mucho la gentileza, ha sido un placer hablar con usted.
No, estamos a las órdenes, como siempre. Que le vaya muy bien, hasta luego. Bueno, Luis Gallo, médico cirujano pediátrico, diputado del Frente Amplio, que perdió las elecciones nacionales. Exacto. Y el presidente es Lacalle del Partido Blanco. Ustedes discúlpenme, pero a mí me da un poco de envidia, sinceramente te digo, ¿eh? Ojo, porque después siempre hay algunos amargos, bueno, andate a vivir a Uruguay. Pero yo no quiero vivir en Uruguay, quiero vivir acá porque es mi país. Y me da envidia que se pueda hablar de esa forma. ¿Ustedes escucharon la primera frase que dijo? Dijo, el gobierno ha tenido éxito, sí. Que si vos estás distraído creés que es un hombre del gobierno el que está hablando. Y es un hombre de la oposición al gobierno. Bueno, después escucharon todo lo que dijo. Es absolutamente sorprendente y después, bueno, eso se ve después, está bien. Es distinto, un país de 3,5 millones de habitantes, un país pequeño, es más fácil, llamarle vos si querés. Yo no digo que sea más difícil la Argentina, es más difícil, pero son ejemplos cívicos que dan los dirigentes. Bueno. No, acá en materia sanitaria somos una unidad, dice. Las decisiones que toma el ministro de Salud Uruguay las consulta todas con la oposición.